tierras con la tradición del Antiguo Testamento. ¿Se oye al fondo? Sí. Y a veces estamos un poco habituados, los cristianos, a sacar provecho del Antiguo Testamento, de tal manera que muchas veces lo podemos considerar como relato histórico. Y es verdad, es un relato histórico, pero es un relato histórico que tiene mucho que decirnos para nuestra fe. Por lo tanto, tenemos muchas veces que penetrar en su interior. Y los domingos, especialmente, aunque también hay épocas del año donde la Iglesia selecciona textos especiales del Antiguo Testamento que son realmente muy válidos para nuestra propia consideración. Cuando Moisés llega aquí, llega después de haber vagado 40 años por el desierto. ¿Y por qué va? Pues porque no podían entrar aquellos que habían desconfiado del Señor. Cuando el Señor por primera vez les presenta esta tierra, la manda Moisés, les manda que la investiguen. Durante 40 días estuvieron recorriendo estas tierras y cuando volvieron dijeron que eran zonas fértiles en donde había grandes frutos y trajeron racimos, según dice la Escritura. No sé si visteis el otro día en la tienda de Belén unos porteadores con un racimo de uvas que parecía inmenso. Bueno, pues eso hace referencia a ese descubrimiento que hicieron la avanzadilla de los israelitas cuando entró en la tierra prometida. Y cuando dijeron vamos a entrar, entonces aquellos que fueron se echaron atrás y empezaron a tener miedo porque según ellos habían descubierto hombres gigantescos. Es decir, tenían que conquistar la tierra prometida, porque el Señor lo único que les había prometido es os daré esa tierra, pero esa tierra hay que conquistarla. Por lo tanto, os la tenéis que ganar. Les dio miedo. Desconfiaron del Señor. Y como desconfiaron del Señor, les dijo, ninguno de los que habéis desconfiado entraréis en la tierra prometida. Dice la Escritura que no estaban preparados para entrar en la tierra prometida. Y vagaron durante 40 años. Fijaros que a veces a nosotros también nos podría pasar exactamente lo mismo en nuestra vida. Pensamos que ya estamos preparados para ciertos acontecimientos y no es así. A juicio del Señor, no es así. Por lo tanto, lo que hace el Señor es prepararnos a lo largo de nuestra vida para que cuando estemos preparados podamos ya dar ese salto, ese paso a lo que el Señor nos quiere entregar. Pero Moisés también cometió su pecado en las fuentes de Meribá, porque el Señor le dijo que le daría de beber y golpeó 2 veces. No se dio de que a la primera saliera agua, hizo una segunda. Y por ese pecado, por no confiar en el Señor, no entró Moisés en la tierra prometida. La vio, pero no pudo entrar. Si vamos viendo la historia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es una historia de fidelidad y de salvación. En la medida en que el pueblo de Israel es fiel a los preceptos del Señor, el Señor está con ellos. Ganan las batallas, vencen a sus enemigos. Pero en la medida en que no cumplen los mandamientos del Señor, el Señor les deja en manos de sus enemigos. Por tanto, esta historia del Antiguo Testamento de que ganan unos y ganan los otros, en realidad lo único que nos quiere transmitir no es quién gana las batallas, sino se ganan o no se ganan porque se es fiel a los mandamientos del Señor o no. Pero ahora fijémonos en nosotros. No digo que sea igual, pero fijaros que muchas veces que las cosas
que la Iglesia salgan adelante o no depende de que nosotros seamos fieles o no. De tal manera que en la medida en que seamos fieles, y por lo tanto en la medida en que vivamos de cara a Dios, seamos más piadosos, seamos no solo cumplir los mandamientos, sino que caminemos en esa vía de santidad, la Iglesia tendrá una mayor acción por parte del Señor. Porque se vuelve a cumplir la historia de que nosotros seamos fieles, depende de que se realicen o no unas cosas u otras. Por eso el sentido de la oración del cristiano, porque si hagamos lo que hagamos va a suceder exactamente lo mismo, ¿para qué vamos a hacer? Nos quedamos en casa tranquilos y punto. No. El Señor está constantemente invitando a pedir vocaciones sacerdotales. Mirad, la mies es mucha, los obreros con poco. Orad, rogad al dueño de la mies que mande operarios. Nos quejamos de que hay pocas vocaciones. Bien, lo que tendría que hacer examen la Iglesia es ¿y cuánto le pedimos al Señor vocaciones? ¿Cuánto pedimos por la santidad de las familias? ¿Cuánto pedimos para que nos convirtamos y se conviertan los demás? Al final uno dice, bueno, es que si vivimos al margen de Dios o como cualquier pagano o ateo o agnóstico, entonces, ¿qué batallas nos va a ayudar el Señor a ganar? Pues uno pensará, porque si nosotros no estamos de parte de Dios, le vamos a pedir a Dios que esté de nuestra parte. Sabemos que la misericordia del Señor supera a todo eso. Pero también es verdad que el Señor dice, yo os entrego la tierra prometida, pero conquistarla. No, eso no, porque no queremos pelear. Pues entonces empezar a dar vueltas como tontos durante 40 años hasta que siempre va. Fijaros que a nosotros nos podría decir exactamente el Señor lo mismo. ¿Queréis vocaciones? Pero no las pedís. No sois generosos en las familias. No educáis a vuestros hijos en la generosidad, en la gratuidad, en la entrega a los demás. Entonces, ¿qué quiero decir? Es verdad que el Señor puede hacer de las piedras hijos de Adán, pero si no lo hizo cuando se le presentó la tentación, nosotros vamos a pensar que va a suscitar ahora vocaciones porque las necesitamos. Y como eso todo, a veces nos quejamos de que tenemos un gobierno que nos hace avergonzarnos en tierra ajena. Bueno, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Rezamos para que eso cambie? Realmente nos comprometemos en ese trabajo en defensa de la vida, en defensa de la fe, en defensa de los valores, en defensa de la libertad de educación, en defensa de la libertad de conciencia, o nos quedamos tranquilamente en casa. Sí. El Señor no va a conquistar por nosotros la vida prometida, no va a cambiar las cosas. Eso espera que lo hagamos nosotros. Él nos ha prometido que si le somos fieles nos la va a dar, pero el trabajo es nuestro. Por eso, fijaros que el estar aquí es la posibilidad de pedirle al Señor eso. Señor, ayúdanos a estar preparados para entrar en la tierra prometida. Danos ese valor, quítanos ese miedo para lo que tenemos que hacerlo. También con esa confianza de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, el Señor lo va a recompensar enormemente. Pues por intercesión del Señor, vamos a pedirle eso, que nos fortalezca en la fe, que nos haga estar preparados y que realmente queramos dar la batalla para conquistar la tierra.